Errepliken txandara joan gora, zuzenean, eta errepliken txanda horretan, lehenengo eta behin, Redondo jaunak deu hitza. Badakitzu Redondo jauna, 30 minutuko denbora daukazula, zeure erreplikan txanda hori aukera bezala erabiltzeko. Zeurea dozu hitza ba. Señor presidente, señoras y señores parlamentarios, señor Lehendakari, durante su intervención al final ha expresado lo que nos diferencia de verdad, por lo menos a usted y a mí. Usted ha dicho que no tendría nunca ninguna solidaridad con quien se está equivocando y que desde luego no la avisaría. Es una gran diferencia, yo sí. ¿Qué vamos a hacer? En este mundo hay de todo y hay gente que se equivoca y hay buena gente y gente que avisa a los demás de sus equivocaciones, aunque no sepamos cómo nos va. Yo creo que ustedes se han equivocado y se han equivocado mucho y se lo hemos dicho en muchas ocasiones, en multitud de ocasiones, a ustedes y a su partido, al Partido Nacionalista Vasco. Pero esa es efectivamente una forma de ser distinta a la suya. Porque mire, a mí me preocupa que su partido se equivoque, como comprenderá, pero me preocupa más que ustedes se equivoquen. Allá se las componga el Partido Nacionalista Vasco. Mire, yo ahí sí que recibo sus atenciones un poco sorprendido. Las atenciones que tiene usted sobre el Partido Socialista, las relaciones entre el Partido Socialista y el Partido Popular, la presión mediática sobre el Partido Socialista de los señores del Partido Popular. Mire, eso me importa a mí menos. Me importa que ustedes, los del gobierno, se equivoquen. Y yo creo que tengo la obligación de decirles a ustedes cuándo se equivocan, porque cuando ustedes se equivocan no lo pagamos los de este Parlamento, los parlamentarios de esta Cámara, sino que lo paga la sociedad vasca. Y por lo tanto tenemos no solo ese derecho, sino la obligación de decirlo. Y empezaré por el final, para terminar en el principio de su intervención, esperando tener tiempo para todo. Mire, las presiones en relación con el Partido Socialista, del Partido Popular, de las baterías mediáticas estas, etcétera, etcétera. ¿No se da cuenta, Lehendakari, que cuando dos partidos tan diferentes como el Partido Popular y el Partido Socialista coinciden, algo no está bien en este país? Que no tengo yo ningún interés en coincidir con los señores del Partido Popular, que el proyecto social que tenemos es distinto al del Partido Popular, pero que no hay diferencias entre izquierda y derecha, y esa es su equivocación cuando se trata de defender los principios de convivencia. En ningún país del mundo democrático, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Gran Bretaña, ni en Italia, en ningún país del mundo existe, ni tiene por qué existir, diferencia entre la derecha y la izquierda cuando se habla de democracia, de libertad, del país, de las reglas del juego democrático. No las hay, no existen. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo previo, señor Eguíbar. Déjeme terminar a mí esta intervención, que es lo que me corresponde decirle al Lehendakari, además, ¿no? Esto es así, señor Lehendakari. Entiéndalo bien. Cuando hay una parte importantísima de la sociedad vasca, que es de lo que veníamos a hablar aquí, que siente menoscabada su libertad, algo no funciona bien en el país. Y eso hace unirse a gente que piensa de forma diferente. Y esto no es algo para achacar o lanzar en un debate parlamentario. Deberíamos ir a lo profundo. ¿Por qué tenemos que estar relacionados? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa tan grave que no podamos discutir de proyectos políticos o ideológicos y estemos hablando de algo previo, que son los principios de convivencia en este país? ¿Y existe ese debate? ¿O es que no existe? Es que lo que ha pasado durante estos 2 últimos años lo tenemos que olvidar. Es que esos meses terribles de cargos públicos del Partido Socialista y del Partido Popular, que no podían ejercer su actividad para la que les habían votado los ciudadanos de este país, el País Vasco, esos meses los pasamos. Aquello que decían algunos de su partido, chiquilladas, estos quieren entorpecer la paz, eso lo pasamos. ¿Por qué lo decían? Porque había, señor Ibarretxe, un pacto
entre ustedes y los que hoy no están aquí. Y un pacto entre los que tiene usted detrás y los que nunca han venido aquí. Había un acuerdo sustancial que les obligaba a ustedes, cuando otra gente estaba sufriendo, y no estoy hablando de hace 20 años ni 30, hace 2 meses, 3 meses, les obligaba a muchos de ustedes, y estoy hablando en términos políticos, no personales, les obligaba a muchos de ustedes a mirar hacia otro lado, a cerrar los ojos o a taparse los oídos. Esa es la situación. Me interrumpe el consejero Interior, que era el encargado de la seguridad para ejercer la libertad. Eso es de lo que estamos tratando aquí en los últimos meses. Fundamentalmente ese es el problema. Esto es lo que nos debiera unir a todos, a los señores del Partido Popular y a ustedes, a aquellos señores y a nosotros, la defensa de esos principios. Y ustedes, durante mucho tiempo en esta legislatura, porque tenían un acuerdo con aquellos señores que, como he dicho al principio de mi intervención, nunca se alejaron de la violencia, nunca dejaron de justificar la violencia. Ustedes tuvieron la obligación de sentirse alejados de los que estaban sufriendo ese menoscabo de libertad. Y se puede contar toda una serie de posiciones políticas, no digo personales, políticas, que dan la verdadera sensación de la gravedad de lo que ha venido sucediendo durante estos meses. Lo recordaba al principio, esta mañana, concejales del Partido Socialista con el cóctel Molotov en casa. Manifestación por la tarde con HB de ustedes. Y el dirigente máximo de su partido diciendo, chiquilladas, mientras no maten. Eso no me lo invento. Eso se dijo. Se dijo en este país, y no hace 20 años ni 30 años. Hace pocos meses. Chiquilladas. Hemos logrado que no maten y estos todavía protestan. Protestan. Cuando estaban impidiendo a una persona que circulara libremente por este país, cuando estaban impidiendo a una persona que representara libremente a los ciudadanos que habían depositado en ellos, en él, su confianza, resulta que el máximo dirigente de un partido político dice que son chiquilladas, dice que estamos en contra de la paz y dice que lo estamos utilizando como siempre, en contra del nacionalismo. Yo no quiero que el nacionalismo se arrodille. Son parte fundamental de este país, como lo somos los demás, espero que lo consideren ustedes. Aquí estamos en un debate político con el gobierno vasco, no con el País Vasco y no con el nacionalismo, con el gobierno vasco. Esa es la posición razonable y democrática en un debate en este Parlamento. Usted puede pensar, señor Lehendakari, que yo tengo, el partido, pero tenemos algún interés en hacerles claudicar, en alejarles de algunas de sus ideas. Ninguna. Piensen lo que quieran. Consideremos que están equivocados como ustedes consideran que estamos nosotros. Eso a mí no me preocupa ni me importa lo que ustedes consideren. Es más, le contaré, señor Lehendakari, que hace unos meses a un dirigente de su partido le dije, a mí siempre me importará lo que suceda con los nacionalistas. Y me dijo él, esa es tu equivocación, Nicolás, porque a mí nunca me importará lo que pase a los no nacionalistas. Pero a mí sí. A mí sí. Eguíbar, créeme que eso se dijo literalmente. Bueno, a mí sí. Y en ese sentido, señor Lehendakari, yo no quiero que ustedes claudiquen, los nacionalistas. No es un ataque contra el nacionalismo. Nosotros nos hemos entendido con algunos de ustedes durante mucho tiempo. Y yo vine aquí a un debate de política general, al primer debate de política general de esta legislatura, y les dije a ustedes, están cometiendo un error. El acuerdo aquí es entre diferentes, entre nacionalistas y no nacionalistas. Un acuerdo solo de nacionalistas creará, originará, provocará muchos problemas que ustedes no van a poder controlar. Parte de mi primera reflexión en el debate de política general de hace 2 años. Y mire usted, tal vez uno se va forjando con las decisiones, ¿verdad? Pero cuando nos fuimos del gobierno, yo no he tenido que justificar, no he venido aquí a justificar nada del gobierno, de nuestra marcha del gobierno, ¿no? Otra cosa porque no es necesario. Pudo serlo en algún momento. Ya sabe usted que en alguna ocasión, cuando uno toma la decisión, no todo el mundo está de acuerdo con él, ¿verdad? Pero pasado el tiempo,
pasados los 2 años, aquellos que pudieron tener algún recelo en mi partido se han dado cuenta con toda seguridad que menos mal que nos marchamos. Porque fíjese usted, cuando nos fuimos del gobierno, y usted no tiene esa responsabilidad, pero usted lo ha sacado, cuando nos fuimos del gobierno, de otro gobierno que usted no presidía, aunque formaba parte de él, su partido estaba negociando con ETA. Y estaba negociando lo que luego fue el proyecto o la declaración de Lizarra. Y yo no me meto, mire usted, en los acuerdos o desacuerdos, que acuerdos los hubo porque aquí están, ¿verdad? Esos acuerdos, estos sí que los hubo. No en el 82, hace unos meses, para superar el marco jurídico de este país. Pero yo no me meto con esos acuerdos, que luego me empiezan a hablar de la parte trasera del folio y no lo entiendo muy bien. Yo lo que les digo a ustedes es que hubo hasta una resolución del Euskadi Buru Batzar diciendo que se comprometían con los que dicen que firmaron y ustedes dicen que no firmaron a no hacer pactos en las instituciones después de las elecciones municipales con los no nacionalistas, porque eran, eso es parte de la otra parte, eran enemigos del País Vasco, los españoles y los franceses, ¿verdad? Esto es así. Acuerdos y resolución del Euskadi Buru Batzar, no sé si en coche oficial o en furgoneta, me da igual. Y eso se constató al de un año, pero estaba pasando cuando ustedes aquí en el Parlamento pedían también al Partido Socialista de Euskadi que les apoyara. Es que ustedes han querido todo, señor Eguíbar, han querido hacer un pacto con HB para superar el estatuto y querían a la vez que nosotros mantuviéramos el apoyo al gobierno vasco. Eso es lo que pretendían. Claro, eso no puede ser. Es la cuadratura del círculo. Estos señores les duraron más en el Congreso de los Diputados, estuvieron más tiempo como ustedes relacionados, ¿verdad? Nosotros cuando lo vimos, cuando lo intuimos, cuando supimos que se iba por un camino bien distinto al acuerdo estratégico entre nacionalistas y no nacionalistas, simplemente y decididamente, como he dicho hoy, por decencia política, nos fuimos del gobierno. Pero eso no hizo de ninguna manera que olvidáramos cuáles son nuestras inclinaciones estratégicas, que son las del entendimiento entre nacionalistas y no nacionalistas. Y después de las elecciones autonómicas, Lehendakari, lo intentamos. Y nosotros lo intentamos de buena fe. Y sabe usted, como sabe casi todo el mundo, que no pudo haber acuerdo con el Partido Socialista porque tenían trincado otro acuerdo con HB ya. Lo saben. Y lo saben de primera mano algunos que están ahí y lo saben de primera mano algunos que están ahí. Saben que no se quiso negociar con el Partido Socialista de Euskadi. Saben que cambiamos el orden de la negociación y cuando llegó la cuestión, uno que está aquí dijo, de esto no se habla. Y luego supimos por qué no se hablaba. Supimos justamente que no se hablaba porque estaba decidido el acuerdo con HB. Así de claro, así de sencillo. Y si quiere todavía se puede profundizar un poco más, pero no es necesario, creo yo. Y ustedes tenían ese pacto. Y usted, Lehendakari, ha contado con esos votos. No traslada aquí una película que no tiene nada que ver con la de estos 2 últimos años. Usted aquí ha mantenido su gobierno con el apoyo de HB. Usted prefirió a HB a cualquier otro acuerdo. Y dijeron que era un acuerdo por la paz. Y justificaron que había paz cuando no existían atentados de muerte, pero sí una violencia callejera que atosigaba a una parte importantísima de la sociedad vasca. Esa es la realidad de estos 2 últimos años. Por eso estamos aquí discutiendo esto y no por otra cosa. Porque ustedes erraron cuando quisieron hacer una política que superara el marco legal actual. Mire, Lehendakari, yo sí quiero que la sociedad vasca decida libremente. ¿Qué me quiere decir con eso? Yo sí quiero que decida su futuro libremente. Estamos tan tranquilos, ya nos quedamos tan tranquilos. ¿Pensamos lo mismo o no? ¿Tiene usted más legitimidad que yo o no?
Por lo menos será la misma, pero mire usted, yo le voy a decir una cosa. La sociedad vasca, desde el 77, luego aprobando la Constitución, el Estatuto, elección tras elección municipal, elección tras elección autonómica o de carácter general, ha venido decidiendo libremente. Y además aprobó unas reglas de juego. Les pueden gustar a ustedes o no, pero las aprobó. Y esas reglas de juego son las que hay que respetar, son las que hay que defender. Y si ustedes tienen otras pretensiones, si ustedes tienen otras ideas, si ustedes tienen otros criterios, desde esas reglas de juego hagan lo que puedan o lo que consideren. No nos metan a nosotros en ese conflicto. Es su propuesta política. No traemos nuestro programa máximo a discutir aquí. Nosotros tenemos otro criterio. Pero solo quiero decir, yo sí quiero que la sociedad vasca decida definitivamente libremente. Y hasta ahora la sociedad vasca no ha decidido libremente porque teníamos un condicionamiento, el condicionamiento de ETA, que impide, por desgracia, que actúe, que se exprese libremente. ETA, a la que ha dado cobertura a HB y que han sido los que han pactado con ustedes hasta hace 4 días que se fueron del Parlamento. Esa es la gran paradoja, ese es el gran conflicto, esa es la gran encrucijada en la que ustedes se encuentran. Yo sí quiero que decida la sociedad vasca libremente, desde la aceptación de lo que han decidido antes, las reglas del juego democrático. Fíjese también, por otro lado, qué paradoja, ¿verdad? Hablando continuamente de que la sociedad vasca decida, pero cuando tiene una situación para decir tan grave como la que estamos definiendo aquí hoy, pues preferimos que no decida. Ya decidirá, porque según algunos, que decida a través de unas elecciones democráticas crea más crispación. Resulta que es la crispación, las elecciones, son las elecciones las que crean crispación. Argumento peregrino donde los haya, de un miembro de este gobierno. Algún miembro del Partido Nacionalista Vasco ha dicho, hombre, elecciones autonómicas, ya verán ustedes cómo se pone ETA a matar. Eso está bien. Yo estoy pidiendo elecciones porque usted no tiene la mayoría suficiente para gobernar, porque usted hizo una apuesta con HB por la superación del marco estatutario actual. Y usted está como está porque hizo esa apuesta. Y como no tiene una mayoría, lo más razonable, lo más lógico, lo más sensato, lo que le pondría a la altura de las circunstancias a usted y a su grupo sería convocar, como en cualquier país de garbanzos, elecciones generales, a elecciones autonómicas aquí en esta comunidad. Esto es lo razonable, lo lógico, lo que entiende todo el mundo. Cuando un gobierno ha perdido la mayoría que tenía, cuando un gobierno no puede pactar con otros partidos políticos, si quiere estar a la altura de las circunstancias, lo que hace es recurrir a la sociedad para que la sociedad decida si sigue como está o si sigue de forma diferente, que puede hacer cualquier cosa. Y ustedes están poniendo a la sociedad en esa encrucijada que es terrible. Ustedes con su empecinamiento están llevando a la sociedad probablemente a ese hartazgo del que tanto habla usted que provocamos los políticos. Porque la sociedad no se harta porque la dejemos decidir o porque decida. La sociedad se puede hartar del espectáculo que están dando algunos desde su obcecación, defendiendo en minoría, con uñas y dientes, una posición de privilegio que no sé dónde les lleva. Esa es la situación en la que estamos viviendo. Y no hay ningún ánimo de hacer ningún juicio de valor general, universal, al nacionalismo por parte del Partido Socialista. Hay la necesidad, tenemos la necesidad los socialistas vascos de decir aquí en el Parlamento Vasco hoy que la situación no se puede seguir llevando como se está llevando, que no podemos tener a las instituciones en esta agonía terrible y preocupante. Usted hacía referencia a su gran capacidad, la del gobierno, de la incapacidad de la oposición para tener algunos debates aquí en el Parlamento. Mire, ha habido en este Parlamento 295 proposiciones no de ley. De socialistas vascos, 97. De populares, 73. De Unidad Alavesa, si no recuerdo mal, 35. Y de Izquierda Unida, 77. A cambio, aquí han venido 7 leyes. Han visto todo el tiempo que ha estado dedicado el gobierno a decir que Euskadi va bien, como dicen ustedes por otro lado de vez en cuando, ya no tanto.
Euskadi va bien y han visto ustedes cuánto tiempo ha dedicado el Lehendakari a hablar de las excelencias del gobierno vasco. A este Parlamento, en 2 años, 7 leyes. 7 leyes. Nada más. Esa es la gestión que ha tenido aquí el gobierno vasco. Este Parlamento pudo estar cerrado mucho tiempo si no llega a ser por la iniciativa de la oposición. Yo tengo aquí todos los datos de las proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Socialista. ¿No las ha contestado usted? Las ha tenido que contestar las interpelaciones, las preguntas, los debates que se han establecido aquí los consejeros. Y como le digo, ha habido muchas, hasta el punto de que puedo decir con tranquilidad que si no es por la oposición, este Parlamento languidecería extraordinariamente. Esa es la realidad. Pero fíjese, por encima de lo que uno pueda decir sobre este aspecto, no quiero ser duro, ni quiero, Lehendakari, introducir más conflictos y más contradicciones de las que tenemos en el País Vasco. Pero el debate aquí, hoy, es el que hemos planteado nosotros. Es el que ha planteado el Partido Socialista. No es el que quiere plantear usted. Aquí tenemos un problema de seguridad y usted no ha hecho ninguna referencia al problema de seguridad. Aquí tenemos un problema de libertad y ha hecho una escasa referencia al problema de la libertad. Y usted sabe que tenemos un problema de paz y ha venido aquí a decir que la única propuesta que existe encima de la mesa es justamente la de usted, que ha sido incapaz de juntar a los partidos políticos democráticos. La única propuesta por la paz que existe en el País Vasco es la nuestra. En 2 años, bastantes rondas, a las que el Partido Socialista ha acudido siempre. Después de 2 años, no han sido ustedes capaces de hacer ese foro, esa mesa por la paz. Esa es la situación. Lo demás es jugar al despiste. Y aquí, en este Parlamento, una propuesta del Partido Socialista de Euskadi, una vez más, para crear ese foro, ese ámbito entre los partidos políticos democráticos, y se malutilizó. Se malutilizó. Y aún así, después de aprobada esa propuesta en el Parlamento Vasco, el Partido Socialista de Euskadi, sí señor, quiere y puede ahora, en este momento, defender el fortalecimiento de la unidad democrática. Porque no hay que confundir, Lehendakari, mire, aquí estamos en un debate entre oposición y gobierno. Y la unidad democrática no tiene nada que ver con el lugar en el que usted esté hoy o mañana. La unidad democrática trasciende al hecho de que yo esté hoy en la oposición o mañana esté en el gobierno. Nosotros hemos propuesto unidad democrática cuando estábamos en el gobierno y proponemos ahora la recuperación de la unidad democrática desde la oposición aquí y desde la oposición en Madrid. Porque creemos que por encima de coyunturas, excepto que alguno piense que aunque pueda, no solo piense que además de ir a la carrera la va a ganar siempre, por encima de coyunturas, de situaciones coyunturales, está lo esencial, que es la lucha por la paz y la libertad en este país. Y esto no tiene que ver con la situación de un partido político, con el conflicto político diario coyuntural. No tiene que ver. Y si lo quieren mezclar, están haciendo un mal servicio a la recuperación de la unidad democrática, a la lucha por la libertad y a la lucha por la paz en este país. Porque no se puede relacionar, no se tiene por qué relacionar la paz, la libertad con el gobierno. ¿Qué es lo que he venido diciendo siempre? Están confundiendo paz con estabilidad. La confundían cuando estaban con HB. Y la confunden hoy cuando salen aquí y dicen que no podemos hablar de unidad democrática y además hacer oposición. Sí podemos. Y lo estamos haciendo en otros lugares. Lo estamos haciendo en el Congreso de los Diputados. Hemos pedido, y lo saben sus compañeros, que se recomponga esa unidad democrática porque es necesario, es imprescindible. ETA tiene que saber que estamos todos los demócratas enfrente de ellos. Y para eso no tiene que importar de ninguna manera en qué lugar, en qué situación, en qué posición están ustedes. Dice usted, Lehendakari, que Euskadi, la comunidad autónoma, el País Vasco, tiene que tener respeto a España, lo que yo llamo el resto de España,
tiene que tener respeto a Euskadi. Mira, es una parte en la que podemos estar de acuerdo, ¿no? Nos tenemos que respetar mutuamente. Hablaba yo, al final de mi intervención, de una nueva Euskadi en una nueva España. Pero fíjese que un compañero de su partido sacó un titular extraordinario, es un hombre de titulares, ¿verdad? Y sacó uno extraordinario. Dijo, me preocupa más España que ETA. Un respeto extraordinario, ¿verdad? Importante, es decir, ver al vecino, al que está al lado, con el que siempre hemos estado relacionados, verlo con tranquilidad y con relaciones de vecindad, ¿verdad? Eso dijo un compañero de su propio partido político cuando, es verdad, cuando estaba todo esto de plan de Lizarra, la declaración de Estella, en su momento más álgido. Y claro, es que eso se ha desmoronado. Eso ya no existe. Ustedes intentaron superar el Estatuto de Autonomía justificándolo con la paz y justificándolo con que HB iba a volver al Parlamento. Y estamos en la situación en la que estamos hoy. ETA sigue matando y, por desgracia, puede seguir matando y lo puede hacer en cualquier momento. Y los de HB hoy aquí ya no están. Esos eran los dos grandes objetivos. Por eso hemos puesto el voto de censura, porque su legislatura empezó con esos dos objetivos. Y esos dos objetivos han fracasado. Y no solo han fracasado, sino que han provocado una situación peor de emergencia en la sociedad vasca. Y ustedes siguen con argumentaciones legales, administrativas, diciendo que si esto es un circo, que si no es un circo, que si coincidimos o no coincidimos. Yo le he dicho, Lehendakari, va a haber más votos a favor del Partido Socialista de Euskadi, de su candidato, de Nicolás Redondo, que los que va a tener usted hoy. Simplemente. Parece que puede tener más votos también el señor Carlos Iturgaiz de los que tiene usted hoy detrás. Simplemente. Y yo le digo a usted que yo he impulsado esta moción de censura para que usted consulte al pueblo, a la ciudadanía, a la sociedad, que vayan y digan, después de estos fracasos, después de esta estrategia, después de lo que hemos pasado durante tanto tiempo, tantos años, aquí vamos a que los ciudadanos decidan y decidan en libertad y decidan justamente su futuro. Ese es el motivo fundamental. Y es un motivo, decía esta mañana Jesús Eguiguren, de impulso político y, mire, también de impulso moral. Porque yo sí creo que hay que tomar las decisiones más radicales cuando las cosas están mal. Y en este país están mal. Y ustedes, lo veremos las próximas semanas, seguirán en su soledad y en su obcecación. Ustedes vendrán a este Parlamento y cuando están en minoría intentarán dar la sensación de que son otros los que están bloqueando el Parlamento. Y se equivocan, se equivocan. Ustedes son los que están en minoría, ustedes son los que no pueden hacer pactos, ustedes son los que tuvieron una estrategia que les ha llevado a la situación en la que les ha llevado y ustedes son los únicos responsables de la situación que estamos viviendo. Aquí cada palo tiene que aguantar su vela y yo puedo tener mi responsabilidad y mi partido puede tener su responsabilidad. Estos señores la que tengan, que me da igual, pero ustedes tienen la suya y la suya es lo que les hemos venido diciendo los socialistas desde hace 2 años, lo que les hemos venido diciendo en el debate de política general y lo que les he dicho hoy aquí, en este Parlamento. Esta es la situación en la que estamos y estamos justamente, señor Lehendakari, por sus errores. Que recascó. Silencio, por favor, señorías. Insisto en que no está permitido aplaudir en esta Cámara y, por lo tanto, él llevó todo el día pidiendo, por favor, silencio. A ver si memorizamos el contenido de nuestro reglamento y de nuestra normativa. Aurrera joanez.